fue anunciado, les recibimos al diputado Alejo Umpierres, diputado por el departamento de Rocha, hombre del Partido Nacional. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buenos días, Nicolás, un gusto estar acá contigo y toda la audiencia. Bueno, porque entre otras cosas, en los próximos días va a comparecer ante la Comisión Permanente el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre. Usted está impulsando también que vaya el ministro de Economía, Danilo Astori, algo que da en realidad la respuesta de la bancada oficialista. Por los negocios y la falta de pagos de Venezuela y todo el fideicomiso que se generó para la exportación de productos uruguayos, una historia que más o menos todo el mundo maneja en el sentido de la falta de cumplimiento de las obligaciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro, lo que ha generado una situación bastante compleja para el sector lechero uruguayo. ¿Por qué entiende usted que es importante que vayan Aguerre y Astori a la comisión? Dos cosas, yo creo que hay que explicarle un poco a la gente porque esto es un culebrón venezolano propiamente. La gente tiene que tener en cuenta que no solamente estamos manejando el tema del adeudo que existe de Venezuela con los productores uruguayos, sino que hay una fase previa de este proceso que era donde el gobierno dio las garantías a todos los productores de que cobraban, porque ese es el nexo necesario para vincular esto. No es simplemente un incumplimiento cualquiera de Venezuela con empresas que por la suya fueron a exportar, se arriesgaron a un país con una creciente dificultad económica que ha terminado en un estado de emergencia, sino que fueron porque el gobierno los llamó. El gobierno realizó una ronda de contactos en el mes que empezó en junio del año pasado. El 6 y el 7 de julio firmaron un memorándum de acuerdo diversos ministros de Uruguay y diversos ministros de Venezuela. Culminó con una declaratoria conjunta en Brasilia el día 17 de julio entre Tabaré Vázquez y Maduro. Y en ese proceso, ¿qué fue lo que surgió? Uruguay le vende 265.000 toneladas de alimentos a Venezuela. Venezuela cancela deudas con proveedores uruguayos que ya existían y a su vez deposita el resultado de una negociación que se venía dando, que se iba a dar a partir de la firma de esos acuerdos entre ANCAP y Petróleos de Venezuela para cancelar una deuda que existía entre ambas empresas. Un paréntesis, ¿figura en algún documento que el gobierno es garante de estas exportaciones? No figura que es garante, pero figura sí una cosa que es más importante que sea garante, porque en definitiva es la garantía real. En el punto 1 de ese acuerdo con Venezuela dice que se va a realizar todo un cúmulo, un vehículo de comercio. El punto 2 se habla de la cancelación de la deuda de ANCAP con Petróleos de Venezuela y que con ese dinero, en ese mismo punto 2, se conformará un fideicomiso que recibirá como fondos sin perjuicio de otros financiamientos, porque hay que recordar que el proyecto era de llevar la exportación hasta $1.000 millones, que sin perjuicio de otros dineros que se agregan a ese fideicomiso se van a incorporar las sumas de ANCAP que le va a pagar a Venezuela, a Petróleos de Venezuela. Una primera partida de $50 millones y después el resultado final de la negociación que resulte en el pago. La negociación final, ¿qué resultó? Un pago único, $267 millones. Eso fue, y lo dijo el presidente además públicamente, además de estar en ese memorándum del día 6 y 7 de julio firmado entre los ministros de Uruguay y ministros de Venezuela, lo dijo públicamente el presidente, no una sola vez, lo dijo múltiples veces. Lo ratificó el Ministerio de Economía en la Comisión de Hacienda en diputados y en el Senado. Cuando se va a votar el proyecto de ley que va a cancelar el dinero, la deuda con PDVSA, también los miembros informantes y varios legisladores del oficialismo dan como un punto muy fuerte de ese proyecto, precisamente que se deposite el dinero en Uruguay porque eso es garantía para terminar de pagar las deudas, honrar las deudas, fue la palabra que utilizó el presidente Vázquez en su momento, que ya existían, y asegurar todo el flujo futuro de exportación. O sea, los productores estaban tranquilos, no había nada que temer. Para que quede meridianamente claro, ANCAP le pagaba una deuda a PDVSA, con ese dinero se le aseguraba a los productores uruguayos que iban a exportar el cobro de los envíos hacia Venezuela, algo que ya había resultado dificultoso en anteriores oportunidades. Es decir, los productores uruguayos vendían, pero después se les complicaba para cobrar. Entonces, con esa plata que ANCAP depositaba en un fideicomiso para cancelar su deuda con PDVSA, se le pagaba a los productores. Lo cierto es que ANCAP deposita el dinero y allí viene un eslabón en la cadena que es donde un poco ustedes quieren indagar, según lo que tengo entendido. Es decir, ¿por qué ese dinero que ANCAP deposita para PDVSA no termina siendo el reaseguro o generando el fideicomiso tal como se había estipulado?
Naturalmente, estas fueron las garantías dadas por, ya lo dijimos, por el Ministerio de Economía y Finanzas y por el ministro Aguerre, que en todo momento, incluso el ministro Aguerre presentó públicamente en conferencia de prensa su retorno a Uruguay en un viaje a Caracas con un cúmulo de exportadores, en un mismo momento dando también este mismo mensaje. Pero ¿y por qué? ¿Por qué ese dinero de ANCAP hoy no aparece para el fideicomiso? ¿Cuál es su...? Porque el dinero fue a parar a China. Nosotros lo conocíamos extraoficialmente. Nos llegó la confirmación oficial la semana pasada, después que realizamos la citación a Aguerre. El propio vicepresidente de la República, Sendik, dice que el dinero se fue a China y explica de que PDVSA aparentemente habría realizado una presión muy fuerte para que ello sucediera. Ahora, hay toda una explicación, el dinero es del Ministerio de Economía y Finanzas, obviamente. ANCAP es una pieza en un acuerdo internacional, suscripto de gobierno a gobierno. Acá firmaron por un lado Vázquez, por el otro lado Maduro. El resto de la articulación institucional, que incluye acuerdos comerciales, acuerdos energéticos, acuerdos culturales, obviamente que tiene múltiples dependencias para tramitar las gestiones correspondientes. Pero es un acuerdo de gobierno a gobierno. No es que ANCAP se equivocó y mandó la plata, no es que nos hicieron una presión indebida, porque supuestamente era un máximo acuerdo. ¿No es de recibo entonces esta declaración de Sendik en el sentido de, bueno, Venezuela establecía dónde teníamos que depositar el dinero y nosotros mandamos el dinero a China? Y bueno, fue la razón por la cual el dinero podía venir en el Ministerio de Economía y Finanzas. El dinero en la ley es clarísimo, es un dinero que da el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas dijo en comisión que ese dinero iba al Bandes Uruguay en un fideicomiso acá. Bueno, supongo que habrá existido una comunicación entre ANCAP, entre Aguerre, entre Astori, para explicitar cuáles son los motivos que llevaron a esta resolución, para en definitiva dejar en offside a todos los productores uruguayos, a traicionar el discurso que habían hecho y en definitiva a dejar una situación financiera muy complicada a los sectores lácteos, básicamente. Imaginemos solamente que Conaprole, que fue premiada el año pasado con el premio al mayor exportador de Uruguay, por haber exportado 465 millones de dólares, se le deben 86. O sea, ese número es falso, porque no lo ha cobrado. No estaría en el primer lugar de la tabla si fuera así. Se le debe casi el 20% de sus ventas al exterior. Eso financieramente es muy fuerte. Y para las pequeñas cooperativas, Calcar, Pili, Clalli, también son golpes muy duros. ¿Hay una defraudación en cuanto a la instrumentación de este entendimiento con relación a lo que a ustedes les habían planteado al momento de votar la ley? Nosotros hemos sido muy claros y también muy enfáticos en esto. Como oposición nos sentimos estafados, porque a nosotros se nos hizo un discurso político para, además de una ecuación financiera de la cancelación de ANCAP con PDVSA, a la cual naturalmente nosotros adherimos, e incluso es más, llegamos a pensar hoy día que en realidad cuando se votó la ley ya existía una voluntad de incumplimiento, porque propusimos un artículo aditivo que pretendía agregar precisamente un artículo que dijera: el dinero queda en Uruguay, es para pagar deudas viejas y es para pagar las futuras exportaciones. Se nos dijo que no, porque el texto venía así redactado el Ejecutivo, que eso llevaba de alguna forma a un enlentecimiento del trámite legislativo, que tenía que ir al Senado, la operatividad del futuro del fideicomiso, etcétera, pero la realidad fue que se votó que no y se dijo un discurso diferente y el resultado final fue otro. ¿A usted quiso dejar plasmado en la ley que el dinero no saliera del Uruguay? Exacto. ¿Porque ya tenía la información de que iba a ir derivado a China o no? No teníamos nada. Queríamos simplemente asegurarnos. Era simplemente ese temor. Olfato. Ese olfato, por decirlo así, que no fue solo mío. Mire que fue de varios legisladores y la propuesta no solamente fue apoyada por el Partido Nacional, sino también por el Partido Independiente, la Unidad Popular y el Partido Colorado. Los únicos que no acompañaron esa propuesta fue el Frente Amplio. Por eso decimos, a veces, si no estaba alarmada ya la idea, por lo menos, del incumplimiento que iba a ocurrir pocos días después, porque se vota la ley después, se aprueba en agosto, pocos días después se firma el contrato de cancelación y días después se hace el giro a China de este dinero. Además, yo creo que hay un problema que es muy grave, porque no se les dijo a los productores, no se les dijo a las empresas. Si no, la actitud de las empresas hubiera sido otra. Las empresas no iban a exportar a riesgo. Bueno, ayer estuvo aquí el presidente del INALE, Ricardo de Izaguirre, y yo le pregunté, bueno, ¿y qué va a pasar a futuro? Porque si no cumple Venezuela, no le queda otra alternativa. Me dijo, en resumidas cuentas, con lo que paga Venezuela y con la dificultad que tenemos hoy por hoy de mercados, vamos a tener que seguir exportando, más allá de las dificultades que hay. No tienen otro margen de maniobra los productores. Yo le voy a decir la verdad que he hablado, yo integro la Comisión de Ganadería y Agricultura y he hablado con muchos productores y muchas empresas en el rubro de la soja, en el rubro del arroz,
y en otros rubros que no están dispuestos a seguir exportando. En el rubro de las avícolas no están dispuestos a seguir exportando si no hay seguridad en el cobro con carta de crédito o fondos asegurados. O sea que yo ahí discrepo con el presidente de Izaguirre de INALE. Bueno, quizás en el arroz, en los pollos, pueden tener esa posibilidad de no exportar y en la leche no. Sí, pero nadie se va a arriesgar a una situación de exportar realmente para ver qué es lo que pasa, cuándo y cuándo ocurre. Además, con el negocio de Venezuela, la única posibilidad que puede haber de caudal de exportación de continuarlo sería el cumplimiento del fideicomiso, porque en la realidad las empresas tienen un doble daño, que hay que tenerlo muy en cuenta. El daño que causó el gobierno, no solamente el impago de más de 100 millones de dólares que hay, digamos 86 millones de dólares solo con Aprole, como lo dije, y hay más, unos 20 millones más en otras empresas, sino que el problema es que las propias empresas hoy día, como asumieron que era un compromiso de gobierno a gobierno, en el cual se les dijo que habían pautas de exportación, etcétera, produjeron. Tienen sus cámaras de frío abarrotadas de productos preparados para Venezuela, que están corriendo rumbo a su vencimiento, porque son productos perecederos. El queso puede tener hasta un año como máximo de vida útil, un año que por otra parte no es que salga en el mes 11 de Uruguay, porque el importador necesita distribuirlo y venderlo en el país de destino. Entonces no puede pasar un eje de equilibrio de 6 meses, por decirlo así. Estamos llegando a esos plazos. Entonces se va a transformar en producto perdido. Lo mismo pasa con Conaprole, si bien es leche en polvo, tiene mayor vida útil en el tiempo, pero tiene un agravante. El producto que hizo Conaprole lo hizo con especificaciones técnicas y vitamínicas exclusivas para el mercado de Venezuela y por lo tanto no tiene otro mercado que no sea Venezuela. ¿Y qué espera que le diga Aguerre? Bueno, lo que queremos, primera cosa, es que nos explique. Yo creo que se debe una explicación pública. Ni el presidente de la República, ni Astori, ni el ministro Aguerre han salido a dar la cara en este tema durante todo el verano. No sabemos si pescan en San Juan o si están en alguna playa de arenas finas. Pero la realidad es que quisiéramos tener una asunción de responsabilidad política que cuando decimos responsabilidad política no estamos pidiendo la cabeza de nadie, lo hemos dicho claro. La responsabilidad política se trata de que cuando se desatan estos hechos hay que ponerle el pecho a las balas. La gente no puede quedar a la deriva, llamando por teléfonos, viendo qué pasa, consultas, porque aparte las empresas están en una situación muy particular. Las empresas quisieran gritar, pero no pueden, no se animan. Las cooperativas también están en la misma situación. ¿Pero por qué no se animan? ¿Y por qué el temor? El temor a la represalia. El temor a la represalia desde el gobierno venezolano, eventualmente que se puedan cortar vínculos, cortar contratos con algunas empresas. Bueno, pero perdido por perdido, usted dice que ni siquiera tienen voluntad de seguir exportando. Si yo no tengo voluntad de seguir exportando, pero salgo y digo pero hay todo que lo que cobrar, tengo para decir. Hay que cobrar. Hay que cobrar lo que está atrás. También hay que cobrar. En el caso de las avícolas les deben 7,5 millones de dólares a los fasoneros, que no han cobrado un solo dólar de eso, ni han visto ninguna posible solución. La gente no es lo que quiere ver es ver de recuperar. Después, bueno, liquidado y recuperado el dinero, dejaré el negocio o veré cómo lo continúo si las condiciones cambian. Pero parece muy difícil que el mercado venezolano se estabilice porque Venezuela tiene una crisis alimentaria y económica. Hoy cada $1.000.000 de Venezuela no lo necesita para pagar una deuda vieja. Lo necesita para comprar comida para darle a su gente. Esa es la ecuación complicada que tiene este proceso para Uruguay. No, y tiene el barril de petróleo totalmente derrumbado. Menos de $30. Una economía totalmente dependiente. Un banco sin reservas, porque ha sido saqueado, así ha sido definido políticamente y bueno. Bueno, vio que algunos actores políticos de Venezuela le pidieron a los productores uruguayos que vayan a la cola y que van a ser los últimos en cobrar. Eso lo debe haber visto seguramente. Fue un alcalde de Chacao. Y es natural, porque los venezolanos defienden su propio interés. Es lo lógico entre las naciones, no van a defender que me paguen a mí, no que no coman ellos. En caso de que logre que Astori vaya a la comisión, ¿le va a plantear la posibilidad de que el gobierno desembolse el dinero, o sea, se haga cargo de la deuda y después vea cómo se hace para cobrar? Sentí que en esa declaración a la que usted hace referencia mencionaba que el gobierno va a apoyar las diligencias que se hagan para el cobro, pero no sé, o sea, lo que yo por lo menos percibí es que no es que el gobierno iba a encabezar una misión para el cobro de esa deuda, sino que iba a apoyar las gestiones que se realizaran del sector privado, bueno, por la vía que fuera. No, las gestiones no las tiene que hacer el sector privado porque esto fue un acuerdo de gobierno a gobierno, en lo cual se engarzaron los privados. Acá no hay que decir, como ha dicho la senadora Topolansky, en una cosa totalmente falsa, que se armó un pacto marco y después ahí dentro se zambulleron los privados y cada cual hizo su acuerdo. No. Fue un acuerdo garantizado, con dinero garantizado para el cobro de todas las exportaciones, y ese es el kit de la cuestión. Después cómo se ordenaron las empresas es otra cosa, pero el dinero estaba. Es más,
y esto lo saben perfectamente los destinatarios de mi afirmación, saben que acá hubo instigación desde el gobierno, de presidencia, del Ministerio de Ganadería, del ministro Aguerre, a empresas como Conaprole a exportar, porque Venezuela así lo requería por su falta de alimentos y de leche, a exportar varios embarques sin que aún hubiera firmado el fideicomiso, se hubiera aprobado la ley de ANCAP y Conaprole así lo hizo, rindiendo buena fe al proceso gubernamental aprobado y al contrato que había firmado con Corpovet. Usted dice que Aguerre agarraba el teléfono y llamaba a las autoridades de Conaprole y le decía, manden igual porque esto va a salir y van a tener el dinero. Se dieron las garantías totales, se llamó y se le pidió a Conaprole exporten que ustedes van a cobrar. La realidad fue que, bueno, está a la vista. Se jugaron en esa, el dinero desapareció y por eso nosotros decimos, acá hay una brutal responsabilidad política del Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Presidente de la República, que como articulador de todo el operativo tiene la responsabilidad final de corroborar la ejecución del proceso. Y obviamente esto hace que el gobierno tenga que asumir las consecuencias. Porque si tenemos 900 millones de dólares para recapitalizar Pluna, si tenemos, ANCAP, tenemos 300 millones que pagamos en el pasado para, en este caso ahora sí, Pluna, parecería que cuando estamos hablando con productores, tendrían que aparecer poco más de 100 millones de dólares para pagarle a todos, porque es una cadena de 50.000 personas que está trabajando en el entorno del mundo lácteo. Son 4.000 productores tamberos, generalmente de pequeña y mediana superficie, que son el 70% de los tamberos. Estamos hablando de un problema social que el gobierno lo generó por su propia negligencia y hoy tiene que salvarlo, tiene que ponerse los pantalones largos, tiene que decir, pongo el dinero, después voy con Venezuela y renegociaré, obtendré petróleo, veré cómo lo recupero hacia el futuro con pagos futuros. Sí hemos llegado a perdonarle la deuda a Cuba, que eran un monto aproximado de esta deuda con Uruguay. ¿Por qué no darle a los productores ese dinero para que ellos puedan solucionar todo un problema financiero? Conaprole tiene un problema serio. Conaprole tiene un fondo de estabilización generado con muy buen criterio empresarial por la cooperativa, como fondo anticíclico. Ese fondo tenía 80 millones de dólares, hoy le quedan 6. La situación se complica. Si no aparece el dinero, el giro económico financiero a partir de marzo de Conaprole se complica. ¿Y qué es la complicación? Se traslada al productor definitivamente el precio en la leche. Ya lo hizo Pili, hace 24 horas le bajó el precio y el precio que ofrece Pili ahora es un precio inferior al precio de costo. Antes de finalizar, no quiero dejar de preguntarle, quizás no todo el mundo lo maneje, porque usted es una persona muy cercana al senador José Carlos Cardoso, es alguien que derrocha, que trabaja con él, hay quienes lo definen como su mano derecha, ¿no? Quiere ser como el mano derecha de José Carlos Cardoso y queremos preguntarle cómo está el senador, que bueno, tuvo un accidente ya hace algunos meses, cómo viene su recuperación. Bien, bien, con José Carlos obviamente, tenemos una amistad entrañable de más de 20 años que nos conocemos y fue él el que me incitó en su momento a entrar a militar en la política, en el Partido Nacional. O sea que vaya que si tenemos una vinculación afectiva con él y afortunadamente viene en una franca recuperación, va a ser un proceso lento, posiblemente tenga que tomarse un año sabático como le he dicho yo y hemos charlado, porque obviamente él es una persona de la cual tiene una gran capacidad intelectual, se espera mucho de él y él tiene que volver en el 100% de las condiciones, él no tiene que acelerar su regreso. Él está recuperándose muy positivamente, haciendo diversos tratamientos médicos, ya sale a caminar, habla, dialoga. Ayer estuve hablando por teléfono con él, la semana pasada estuvimos charlando 2 horas y pico. Él está en una franca evolución, pero tiene que completarla, obviamente, porque tuvo un proceso, fue un impacto brutal el del accidente, y lo verdaderamente milagroso, lo dicen su neurocirujano, es la evolución que ha tenido, especialmente después que salió del coma hasta ahora, en unos 40 días. Que es asombrosa. Así que bueno, estamos muy contentos de que el amigo esté mejorando. Bueno, si se levantó y esperemos temprano, que si hoy está ahí, está mirando, le mandamos un abrazo desde acá. Exactamente, le mandamos un saludo afectuoso. Alejo Umpierre, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuen Día. Muchas gracias, Nicolás, y esperemos que todo este culebrón venezolano termine bien, los productores cobren, el gobierno se haga caro. La pausa decía hasta luego.